Tengo 80 años. 80. Cuando dices ese número en voz alta, suena como si ya no quedara nada después. No tengo esposa, no tengo hijos, y hace años que nadie llama a mi puerta solo para ver si sigo vivo. El teléfono casi nunca suena. A veces es la farmacia de la esquina recordándome otra receta para la presión. Otras veces alguna voz grabada intentando venderme seguros que ya no necesito. El único ser que todavía se alegra de verme despertar es Bruno, mi pastor alemán. 12 años. El hocico gris como el mío y las mismas articulaciones que crujen cuando nos levantamos. Cada mañana arrastra su cuerpo pesado hasta mi cama y mueve la cola lentamente, como diciendo, «Buenos días, viejo. Hemos sobrevivido otra noche». Nunca me casé. No es que no pudiera. Simplemente siempre pensé que habría tiempo después. Hubo una mujer una vez. Se llamaba Elena. Yo tenía 27 años y trabajaba como abogado junior en un despacho del barrio de Salamanca, en Madrid. Ella era asistente legal 2 plantas más abajo. Inteligente, rápida, con una risa suave que hacía que todo pareciera posible. Durante 8 meses salimos juntos. Hablaba de una casa pequeña fuera de la ciudad, en algún lugar tranquilo de la sierra, de niños corriendo por el jardín, de domingos sin teléfono ni clientes. Yo sonreía, asentía, decía, algún día. Pero entonces llegó el caso Ortega Valverde, el más grande que había tocado el bufete en años, semanas de 80 horas, cenas canceladas, viajes aplazados, promesas de cuando termine este caso. Después del sexto, solo este último, Elena dejó de preguntar. Se fue. 2 años después supe por un antiguo compañero que se había casado con un profesor de historia de Toledo. Tuvieron 3 hijos. Nunca la llamé. ¿Con qué derecho? Me dije a mí mismo que la vida era larga, que habría tiempo para todo. Para el amor, para la familia, para vivir. Me convencí tanto de esa mentira que construí toda mi vida alrededor de la palabra después. Pasé 42 años trabajando en el despacho García y Robles en Madrid. Empecé como el chico que traía café y revisaba documentos hasta la madrugada. Terminé con mi nombre en la puerta del despacho y un despacho enorme con vistas al Paseo de la Castellana. Defendí empresas enormes, gané juicios que salieron en periódicos, negocié acuerdos millonarios. Mis colegas me llamaban el que cierra los casos, porque cuando yo entraba en una negociación, la otra parte ya sabía que acabaría pagando. Los clientes me enviaban cajas de vino de Rioja más caras que mi primer coche. Tenía respeto, tenía dinero, tenía prestigio, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. La única persona que realmente formaba parte de mi vida era mi hermana menor, Carmen, 10 años más joven que yo. Cuando nuestros padres murieron en un accidente en la autopista, A2 yo tenía 24 y ella 14. Desde ese día nos convertimos en todo el mundo el uno para el otro. Yo trabajaba de día y estudiaba Derecho por la noche. Ella terminaba el instituto mientras intentábamos sobrevivir juntos en un pequeño piso de Alcalá de Henares. Nunca se quejó. Nunca. Con el tiempo se convirtió en bibliotecaria en un colegio público. Se casó una vez, pero el matrimonio duró poco. Su marido se fue cuando su hija Lucía tenía 6 años. Carmen la crió sola, siempre sonriendo, siempre diciendo que todo estaba bien, incluso cuando claramente no lo estaba. Yo intenté ayudar como pude. Pagaba los libros del colegio de Lucía, su primer campamento de verano, y años después su matrícula en la Universidad Complutense cuando la aceptaron. Recuerdo una noche en la que Lucía me llamó desde París durante su viaje de graduación. Eran casi las 2 de la madrugada en Madrid. Estaba riendo frente a la Torre Eiffel y me dijo, «Tío Miguel, tienes que ver esto algún día». Yo estaba solo en mi despacho oscuro escuchando su voz y fingiendo que no estaba llorando.
Durante un tiempo sentí que mi vida tenía sentido. Que no era solo un nombre en una placa dorada. Carmen solía decirme algo que entonces me parecía exagerado. Miguel, un día te despertarás y descubrirás que los juicios no eran el único lugar donde te necesitaban. Yo me reía. Estoy bien, Carmen. Tengo el trabajo. Tengo dinero. Tengo a ustedes. Ella movía la cabeza y cambiaba de tema. Y entonces un martes cualquiera dejó de estar. Infarto. Mientras preparaba café en su cocina. Cayó al suelo y una vecina la encontró 2 horas después. El médico me llamó a las 6:15 de la mañana. Recuerdo cada segundo de esa llamada. Y desde ese día algo en mi vida se rompió para siempre. Después del funeral de Carmen, mi vida empezó a encogerse lentamente, como una casa que pierde habitaciones una por una. Al principio pensé que era solo el duelo. La gente siempre dice que el tiempo cura, que todo vuelve a su lugar, pero nadie explica que a veces el tiempo no cura nada, solo te acostumbra al silencio. Durante semanas seguí levantándome temprano como si todavía tuviera que ir al despacho en Madrid, aunque ya llevaba 2 años jubilado. Me preparaba café, salía a caminar con Bruno por las calles tranquilas del barrio de Chamberí, y luego volvía a un piso demasiado grande para un hombre solo. Lucía regresó a Barcelona después del entierro. Trabajaba en una empresa tecnológica cerca del distrito 22 arroba. Me prometió que llamaría pronto. Al principio sí llamaba. Conversaciones cortas, rápidas, siempre con prisa. Tío Miguel, todo va bien, el trabajo está loco, ya sabes cómo es. Yo decía que lo entendía, mentía. Con el tiempo las llamadas empezaron a espaciarse. 1 mes, 2 meses, después medio año. Yo intentaba convencerme de que la vida de la gente joven es así, llena de planes, de viajes, de proyectos. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Cuando alguien deja de llamarte, normalmente es porque ya no piensa en ti. Aún así, seguía enviándole mensajes en Navidad, en su cumpleaños, en fechas que solo yo parecía recordar. A veces respondía con un corazón o con un «Gracias, tío». Nada más. Mientras tanto, mis antiguos colegas del bufete empezaron a desaparecer de mi vida, igual que las llamadas de Lucía. Ricardo murió de cáncer de próstata. Javier tuvo un ictus en medio de una reunión. Marta, la abogada más brillante del despacho, falleció de repente durante una caminata en la Sierra de Guadarrama. Poco a poco, el grupo de almuerzos de los viernes en el restaurante de siempre fue reduciéndose hasta que un día me encontré sentado solo frente a una mesa para 4. Fue entonces cuando empecé a entender algo que durante décadas había ignorado. El trabajo había sido mi vida entera, pero el trabajo nunca iba a quedarse cuando todo lo demás desapareciera. Un martes por la tarde recibí una llamada inesperada. Era un notario de Zaragoza. Pensé que era un error. No conocía a nadie allí. Su voz era formal, distante. Me dijo que mi hermana Carmen había dejado un documento adicional en su testamento que debía ser revisado conmigo personalmente. Me sorprendió. Yo ya había pasado por todo el proceso de la herencia semanas antes. El piso pequeño de Alcalá, algunos ahorros modestos, sus libros, sus fotografías, nada fuera de lo normal. Le pregunté al notario qué tipo de documento era. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Señor Álvarez, su hermana dejó una carta con instrucciones muy específicas. Ella pidió que usted la leyera exactamente 3 meses después de su fallecimiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Carmen no era una mujer de secretos. Siempre había sido directa conmigo. Le dije que podía enviármela por correo. El notario respondió que no, que debía leerla en persona. 2 días después tomé un tren AVE hacia Zaragoza con Bruno durmiendo a mis pies.
Todo el viaje sentí una incomodidad extraña, como si algo en mi vida estuviera a punto de cambiar sin que yo supiera cómo. El despacho del notario estaba en un edificio antiguo cerca de la Plaza del Pilar. La habitación olía a papel viejo y madera pulida. El hombre me recibió con educación. Abrió una carpeta y colocó un sobre frente a mí. Reconocí inmediatamente la letra de Carmen. Mis manos empezaron a temblar antes de abrirlo. Dentro había solo una hoja doblada. Empecé a leer. Miguel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo cara a cara. Durante años quise hablar contigo de algo importante, pero nunca encontré el momento. Siempre estabas ocupado. Siempre decías que lo hablaríamos otro día. Ese otro día nunca llegó. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Seguí leyendo. Hay una verdad sobre nuestra familia que nunca te conté. No porque no confiara en ti, sino porque tenía miedo de perderte también a ti. En ese momento levanté la mirada hacia el notario. Él no dijo nada. Solo asintió para que continuara. Volví a la carta. Las siguientes palabras cambiaron todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. Miguel, Lucía no es realmente mi hija. Durante unos segundos no pude respirar. Volví a leer la frase una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia, pero seguían ahí, negras sobre el papel. Lucía no es realmente mi hija. Sentí un vacío extraño en el estómago, una mezcla de incredulidad y miedo que no sabía explicar. Miré al notario, esperando que dijera algo que aclarara todo, pero él permanecía en silencio, con la misma expresión neutra de quien está acostumbrado a ver cómo las vidas de otras personas cambian en cuestión de minutos. Bajé la mirada y continué leyendo. Miguel, Lucía es tu hija. La habitación pareció inclinarse ligeramente hacia un lado. Durante 40 años había vivido convencido de que mi vida estaba definida por las decisiones que había tomado en los tribunales, por los contratos que había firmado, por las victorias que había conseguido en salas llenas de abogados. Y de pronto, en una simple hoja de papel, mi hermana acababa de destruir toda esa historia. La carta continuaba. Carmen explicaba que todo había empezado mucho antes de que yo lo supiera. Cuando Elena desapareció de mi vida, cuando se marchó sin dar explicaciones y yo asumí que había elegido otro camino, en realidad estaba embarazada. Nunca me lo dijo. Tenía miedo de que yo eligiera mi carrera antes que a ella. Miedo de convertirse en una carga en una vida que parecía avanzar demasiado rápido para detenerse. Carmen fue la única persona que conoció la verdad. Elena acudió a ella meses después, desesperada, sin saber qué hacer. Según la carta, Elena estaba sola, sin dinero y sin familia cerca. Carmen la ayudó durante el embarazo y estuvo presente el día que nació la niña. Pero pocas semanas después, Elena desapareció. Nadie volvió a verla. Ni una carta, ni una llamada, nada. Carmen decidió criar a la niña como si fuera suya. Lo hice porque pensé que era lo mejor para todos, escribió. Tú estabas construyendo tu vida y yo no quería destruirla con una noticia que tal vez no estabas preparado para escuchar. Durante años, Carmen guardó el secreto. Yo veía crecer a Lucía pensando que era mi sobrina. La llevaba al parque, le compraba libros, pagaba su colegio, la abrazaba en Navidad. Y nunca supe que en realidad estaba viendo crecer a mi propia hija. Mis manos temblaban cada vez más mientras avanzaba en la carta. Carmen explicaba que muchas veces quiso contarme la verdad, pero siempre encontraba el mismo obstáculo. Yo nunca tenía tiempo. Siempre había un juicio, un cliente importante, una reunión urgente. Cada vez que intentaba decirte algo serio, escribió, me respondías que lo hablaríamos otro día, y yo tenía miedo de que ese otro día nunca llegara.
Las últimas líneas de la carta eran las más difíciles de leer. Miguel, si estás leyendo esto es porque yo ya no puedo arreglar lo que callé durante tantos años. Pero tú todavía estás a tiempo de arreglar lo que queda. Lucía merece saber quién es realmente su padre. Y tú mereces saber que durante toda su vida ella te quiso más de lo que imaginabas. Bajé lentamente la carta y me quedé mirando el suelo del despacho del notario. Durante décadas había creído que mi mayor error había sido dejar escapar a Elena. Pero la verdad era mucho más brutal. Había dejado escapar a mi propia hija sin siquiera saberlo. Salí del despacho del notario con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era el mismo. El aire de Zaragoza parecía más frío, más pesado. Caminé varios minutos sin rumbo por las calles cercanas a la Plaza del Pilar, con la carta de Carmen doblada en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cada palabra seguía golpeando mi cabeza como un martillo. Lucía era mi hija. Mi hija. Durante 40 años había estado a pocos metros de mí en cumpleaños, navidades, cenas familiares, y yo nunca lo supe. Pensé en todos esos momentos en los que ella me abrazaba y decía, «Tío Miguel». Pensé en las veces que la vi llorar cuando su padre, el hombre que Carmen había elegido para casarse, desapareció de sus vidas. Yo siempre había creído que simplemente estaba ayudando a mi hermana. Nunca imaginé que estaba ayudando a mi propia sangre. Esa misma tarde tomé una decisión que durante décadas había evitado: ir a verla. No llamar, no escribir un mensaje, ir. Quería mirarla a los ojos y decirle la verdad. Al día siguiente tomé el primer tren hacia Barcelona. Bruno viajaba a mis pies, como siempre, con la cabeza apoyada en mi zapato. Durante todo el trayecto, apenas hablé ni pensé en otra cosa que en las palabras que tendría que decir cuando finalmente estuviera frente a ella. ¿Cómo se le dice a una mujer adulta que el hombre al que siempre llamó tío es en realidad su padre? ¿Cómo se recuperan 40 años perdidos con una sola conversación? Llegué a Barcelona al mediodía. La ciudad estaba llena de turistas, de ruido, de vida. Todo parecía avanzar con normalidad mientras mi propio mundo estaba patas arriba. Sabía que Lucía vivía cerca del barrio del Poblenou, en un edificio moderno cerca del mar. Había estado allí una vez, hacía muchos años, cuando se mudó por trabajo. El portero del edificio me miró con curiosidad cuando pregunté por ella. Me dijo que sí, que la señora Lucía Álvarez vivía allí, pero que no estaba, que llevaba varias semanas fuera. Sentí que el corazón se me hundía un poco más. Pregunté cuándo volvería. El hombre dudó un momento antes de responder. No lo sé, señor, pero creo que tardará. Su marido tuvo un accidente. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Accidente?, pregunté. El portero asintió lentamente. Sí, hace un mes. Un accidente de coche en la autopista cerca de Girona. Él murió en el acto. Me quedé inmóvil. No conocía bien al marido de Lucía. Apenas lo había visto un par de veces en reuniones familiares. Pero en ese momento no pensé en él. Pensé en ella. En lo que significaba perder a alguien de repente. Yo sabía exactamente lo que era recibir esa llamada. Sabía lo que era que la vida se rompiera en un solo instante. ¿Y Lucía?, pregunté finalmente. El portero suspiró. Después del funeral se fue con sus hijos a casa de unos familiares en Valencia. Necesitaba alejarse un tiempo. Hijos. Esa palabra atravesó mi mente como una flecha. Hijos, nietos. Nietos que yo ni siquiera sabía que existían. Me apoyé lentamente en la pared del vestíbulo porque de repente sentí que las piernas ya no respondían igual que antes. En menos de 24 horas había descubierto que tenía una hija, y también nietos, y ninguno de ellos sabía quién era yo en realidad. Cuando salí del edificio, el sol de Barcelona brillaba sobre el Mediterráneo,
como si el mundo estuviera perfectamente en orden. Pero por primera vez en muchos años sentí algo diferente al vacío al que me había acostumbrado. Sentí miedo y esperanza al mismo tiempo, porque todavía estaba vivo. Y mientras uno siga vivo, todavía puede intentar arreglar lo que el tiempo rompió. 3 días después, estaba en Valencia. Durante todo el viaje sentí una ansiedad que no recordaba haber experimentado ni siquiera antes de los juicios más importantes de mi carrera. Esta vez no había estrategia, ni argumentos legales, ni contratos que negociar. Solo una verdad que había llegado 40 años tarde. El barrio donde vivían los familiares de Lucía estaba cerca del antiguo cauce del Turia, en una zona tranquila llena de árboles y pequeños parques. Caminé lentamente con Bruno a mi lado hasta encontrar el edificio. Durante unos minutos me quedé inmóvil frente a la puerta, preguntándome si realmente tenía derecho a entrar en la vida de esa mujer ahora, después de haber estado ausente durante toda su historia. Pero entonces recordé la carta de Carmen. Lucía merece saber quién es su padre. Respiré hondo y llamé al timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Era la tía de su marido, según me explicó después. Me miró con curiosidad y preguntó a quién buscaba. Cuando dije el nombre de Lucía, dudó un momento antes de dejarme pasar. La encontré sentada en el salón junto a la ventana. No me había visto todavía. Estaba mirando hacia el jardín donde 2 niños pequeños jugaban con una pelota. Mis nietos. La palabra todavía me parecía extraña en mi propia cabeza. Cuando finalmente se giró y me vio, su expresión pasó de sorpresa a una leve sonrisa cansada. «Tío Miguel, ¿qué haces aquí?» Esa simple frase me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Durante unos segundos no supe qué decir. Había imaginado ese momento durante todo el viaje, y ahora que estaba ocurriendo las palabras, parecían haberse quedado en algún lugar lejos de mi memoria. Me senté frente a ella y saqué la carta de Carmen. Le expliqué todo. Al principio pensó que estaba confundido. Luego pensó que tal vez el notario se había equivocado. Después leyó la carta por sí misma. Vi cómo su rostro cambiaba lentamente mientras avanzaba por cada línea. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa y se quedó mirando al suelo durante un largo rato. Yo no me atreví a interrumpir el silencio. Finalmente levantó la cabeza y dijo algo que nunca olvidaré. Siempre sentí que había algo diferente entre nosotros. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de algo más complejo, algo que tardé unos segundos en reconocer. Alivio. Me contó que de niña muchas veces había sentido que nuestra conexión era más fuerte de lo que suele ser entre un tío y una sobrina. Que siempre le pareció extraño que yo estuviera presente en cada momento importante de su vida, mientras su supuesto padre apenas aparecía. Durante horas hablamos de todo lo que había quedado enterrado durante 4 décadas. De Elena, de Carmen, de decisiones tomadas por miedo y de silencios que habían crecido demasiado. Al caer la tarde, los niños entraron corriendo en el salón. Lucía los llamó con una voz suave. «Venid un momento». Cuando se acercaron, puso una mano en mi hombro y dijo algo que hizo que todo el peso de los últimos 40 años desapareciera de golpe. «Niños, este es vuestro abuelo». El más pequeño me miró con curiosidad y preguntó si Bruno también era parte de la familia. Por primera vez en muchos años me escuché reír de verdad. Aquella noche entendí algo que ningún juicio ni ningún éxito profesional me había enseñado nunca. El tiempo puede quitarte muchas cosas, pero mientras sigas respirando, todavía existe la posibilidad de recuperar lo que parecía perdido para siempre. Yo había pasado la mayor parte de mi vida pensando que había llegado demasiado tarde para casi todo. Pero estaba equivocado. Porque incluso a los 80 años,
la vida todavía puede sorprenderte con una segunda oportunidad. Y esta vez, prometí no volver a dejarla pasar.